capítulos. Ya estamos a punto de acabar nuestro libro de Isaías. En nuestro bosquejo lo hemos dividido en tres partes. Si usted recuerda, los capítulos 1 al 6 hablan de la corrupción, del pecado del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, lo cual es lo que lleva a Dios a tener que corregir y disciplinar a su pueblo. En los capítulos 7 a 37, la segunda sección, hablamos de que Dios pide al pueblo que tenga confianza en que el método que Él va a usar, los medios que va a usar para limpiar, para disciplinar y corregir a su pueblo, aunque no parecieran los más adecuados o correctos, son los mejores, y se pide que tengan confianza que Dios sigue con ellos, que Dios es Emmanuel, Dios con nosotros, no nos ha dejado. Todo esto está en el capítulos 7 a 37. Y ya la última sección, de los capítulos 38 hasta el final, estamos hablando de que Dios consuela a su pueblo. Lleva a su pueblo a pensar en que todo esto va a pasar, que todo esto tarde o temprano va a pasar y que pues al final tendrán consuelo. Y en los últimos capítulos que hemos estado estudiando, desde el capítulo 56, 57, 58 y ahora el 59, se ha estado llamando al arrepentimiento. Porque Dios en una sección que habla de consuelo, habla de la deidad del arrepentimiento? Porque dice en la Escritura, en Mateo 5, en las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y este llorar que se menciona en Mateo 5 tiene que ver con pues, el llorar, confesando el pecado, confesando nuestra situación delante de Dios. Y cada vez que una persona llora, se arrepiente, confiesa su pecado, reconoce su maldad y se vuelve a Dios, hay consolación. Dios consuela. Dios consuela con la seguridad de que en Él hay perdón, de que en Él hay paz, de que efectivamente nuestros pecados pueden ser perdonados y que podemos tener una consolación por toda la eternidad. Pero hace falta llorar, hace falta el arrepentimiento. Así que Isaías 59 nos sigue haciendo este llamado al arrepentimiento para poder recibir esta consolación. Vamos entonces a leer Isaías 59, un versículo yo con ustedes, vamos a hacerlo de forma alternada. Isaías 59, busquemos respetar puntos, comas y así tratar de entender con más entendimiento la palabra de Dios. Empiezo yo, dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han bendición entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han ejecutado vosotros para no comer pan. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay nadie que haga por justicia y que busque por la verdad, porque tiene maldad, haga maldades, consigue maldades y traga sus iniquidades. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no se serán para vestir, y sus obras serán abiertos. Sus obras son como obras de iniquidad y obras de rapiña hasta en su mano. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuera, no conoce la paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en la oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Pasamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras violencias han quitado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros estamos las iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar, mentir contra Jehová y el apartarse de pos de nuestro Dios, el
de hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad se retrasa y la iniquidad Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó sus ojos porque pereció el derecho. Y vino a hombre, y se maravilló de primera y los sacó atrás, y arregló misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de cetro como de manto. Como para limitación, como para retribuir conmigo y mis hijos, le dará pago a sus adversarios, el pago dará hasta la Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el redentor a Sion, y a los que sirven en el altar, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Pedimos que tú nos ayudes a entender lo que tú quieres decirnos en esta hora, que tu palabra a través de Isaías llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo haga la obra que tú quieres hacer. Gracias por este tiempo que nos das, nos ponemos en tus manos, te agradecemos todo esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, aquí en Isaías 59 encontramos un llamado más, otro capítulo más, un llamado de más de Dios para el arrepentimiento. Y Dios les hace ver que todo lo que iban a pasar, porque todavía era futuro, lo que tenía que ver con el cautiverio en Babilonia, y todo lo que iba a suceder, pues tenía que ver con su pecado. No hay otra razón. Si nosotros nos metemos en problemas, si tenemos dificultades en nuestra vida, si tenemos dificultades con nuestra familia, con nuestros hijos, si tenemos dificultades en nuestro país, si hay dificultades en el mundo, no hay otra respuesta. La respuesta es, el hombre está en rebelión contra Dios. El hombre ha pecado en contra de Dios. Si el hombre se sometiera a Dios, si el hombre siguiera sus mandamientos, si el hombre hiciera caso y obedeciera la voz de Dios, las cosas serían diferentes, estaríamos mejor. Pero es a causa del pecado, es a causa de la maldad de Judá y Israel, es a causa de la maldad del mundo y de cada uno de nosotros que las cosas están mal. Queremos echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa, queremos echarle la culpa a Dios de todo lo que está en el mundo, queremos echar la culpa a Dios cuando las cosas no salen como quisiéramos, le echamos la culpa a Dios cuando las cosas no funcionan, pero no es culpa de Dios. Ahí en Isaías 59:1 dice así: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, la mano de Dios es tan larga, tan grande, que puede salvar a cualquiera, que puede obrar en la vida de cualquiera, que puede hacer grandes cosas. Dios dice, no se ha agravado su oído para oír. Tampoco es el problema que Dios no escuche. Dios, su oído está atento para escuchar. Su mano está dispuesta a salvar. Entonces, ¿por qué no salva? Porque a veces pareciera que oramos y no escucha. Porque quizás hemos estado orando por alguna situación o alguna necesidad y no ha habido respuesta. Porque el mundo está como está y pareciera que Dios no hace nada. Porque Dios permite tanto sufrimiento y tanta maldad. Porque las cosas están tan mal. Y dice Isaías 59:1, pues no es problema de Dios, la mano de Dios no se ha cortado para salvar. No es el problema que Dios no escuche nuestra oración. ¿Cuál es el problema? Dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué Dios no hace todo lo que podríamos pensar que puede hacer? Porque ciertamente no hay nada que Dios no pueda hacer. Para Dios nada es imposible.
está, y muchos ciertamente en el mundo le echan la culpa a Dios de las crisis que hay ahora en nuestro mundo. Pero Dios dice, el problema no soy yo. Mi mano puede salvar a cualquiera. Yo estoy dispuesto a escuchar y puedo hacer más allá de lo que tú piensas. Sin embargo, el problema es que hay un problema entre tú y yo que hace una división, que hace una pared que impide que yo te escuche. Una pared que impide que yo pueda hacer las cosas que yo puedo hacer. Porque no te has confesado, no te has arrepentido, no has lamentado tu situación, no has reconocido que el culpable eres tú, no has reconocido que las malas decisiones tú las has tomado, que ciertamente tú eres el que te has metido en problemas, que tú has pecado. Ese es el problema. El problema de nuestro mundo y de tantas cosas que hay en nuestro mundo no es culpa de Dios. Ciertamente es culpa de nuestro propio pecado. Dice el versículo 3, hablando y empieza a escribir algunos de estos pecados. Dice el 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Y ciertamente no es la lengua el problema, ni los labios, ni los dedos, ni las manos, en el sentido de que el pecado sea algo físico, sino que efectivamente con nuestras manos, con nuestros dedos hacemos cosas, con nuestros labios decimos cosas, con nuestra lengua proferimos cosas que sí son pecado y son desagradables a los ojos de Dios. El pecado contamina a todo el hombre. El pecado hace que mis manos, mis ojos, mis dedos, mis labios, mi lengua sean usados por el enemigo, sean usados para destruir y sean consecuencia, y ahí venga como consecuencia pues muchas cosas difíciles a nuestra vida. La lengua, dice Santiago, es un mundo de maldad. Si vamos allá a Santiago, y no es precisamente que la solución sea que se haga una cirugía y se quite la lengua. Pues sí, a lo mejor va a dejar de hablar y eso es bueno, ¿verdad? Pero no es la solución. La lengua no es el problema, es lo que decimos con nuestra lengua. Dice el versículo 6 de Santiago 3:6, dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3:6. Tengan cuidado con su lengua, tengan cuidado con su boca. Debemos de pensar en esto seriamente, porque podemos destruir. Satanás puede usar nuestra lengua. Dice que es inflamada por el mismo infierno, y con nuestra lengua podemos decir y hacer muchas cosas que destruyen y dañan la vida de muchas personas. Pero el problema no es físico, es lo que decimos, es lo que pronunciamos, es lo que nuestras manos hacen, lo que está lleno de maldad y de iniquidad. Y que ciertamente es lo que hace ese pecado. Es lo que hace que, si bien Dios pudiera hacer tantas cosas y pudiera hacer más de lo que pensamos, a veces el problema es el pecado que impide estas cosas, que no haya respuesta a la oración muchas veces. Dice el versículo 4 de Isaías 59, Isaías 59:4, no solamente hay pecado y hay maldad, sino que nadie la denuncia. Dice el versículo 4, no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere sus huevos morirá, y si lo apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus
pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellos fuere no conocerá paz. El camino que la humanidad está siguiendo de maldad y de pecado es un camino que nunca va a traer paz, paz verdadera, paz de Dios, paz espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado no puede dar paz. La iniquidad produce inquietud, la iniquidad produce desasosiego, la iniquidad produce no estar quietos, la iniquidad produce la muerte. Habla aquí de que no hay quien clame por justicia, no hay quien juzgue por la verdad, confían en vanidad y hablan vanidad, dice consiguen maldades y dan a luz iniquidad. Y esto es algo que también nos dice Santiago, consiguen maldades y dan a luz iniquidad. Santiago capítulo 1, conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¿Dónde está el problema del pecado del hombre? No es algo externo. Santiago capítulo 1, versículo 14. El pecado no es algo externo. Pudiéramos pensar que el pecado tiene que ver necesariamente con una tentación externa, con algo externo. Y sí, Satanás nos pone la ocasión para pecar. Satanás nos pone ocasiones para fallar a Dios. Sí, esta tentación viene de afuera, pero ese no sería problema si no tuviéramos maldad en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces el problema realmente no es Satanás. A ver, le echamos la culpa a Satanás de todo. Le echamos la culpa de todo lo que nos pasa, le echamos la culpa al mundo de lo que nos pasa, ¿verdad? Que el mundo nos seduce o nos atrae, o decimos que es Satanás el que me sedujo y me atrajo y me llevó y me hizo caer, pero ese no es el problema. Lo que está diciendo Dios es que el problema no son las circunstancias, no es tu condición, no es tu situación alrededor, sino el problema eres tú mismo. Ese es el problema. A mis alumnos les digo que si quieren ver al enemigo más grande que tienen en su vida, necesitan levantarse cada mañana, ir a un espejo y verse en el espejo. Ese es su enemigo. Ese es el enemigo más grande que usted va a tener que enfrentar cada día y va a tener que vencer. Porque Satanás le va a poner ocasión, el mundo le va a poner tropiezo, pero el que va a caer y va a ser seducido y atraído por su propio pecado somos nosotros. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El problema no es Satanás, el problema no es el mundo. Dejemos de echar la culpa al mundo y a Satanás. Dejemos de echar la culpa a las situaciones o condiciones que vivimos. Hermanos, que yo viví en un hogar donde se decían puras groserías, por eso soy tan grosero. No es grosero porque en su casa dijeran groserías, es grosero porque usted es pecador y yo soy pecador y decimos groserías por nuestro propio pecado, y lo que necesitamos es arrepentirnos de nuestro pecado y decir, a lo mejor mis padres lo hicieron, a lo mejor ciertamente esa situación fue la que yo viví en mi casa, pero yo tengo que confesar ese pecado porque es pecado ante Dios y Dios puede cambiar mi vida. No son las circunstancias nos dan la ocasión para pecar, ¿verdad? Podríamos pensar, ¿verdad?, que todas las circunstancias son las que nos han hecho ser lo que somos, y la realidad es que somos pecadores y solamente fueron la ocasión. Y en ese sentido dice Santiago, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte.
Isaías nos acaba de decir que conciben maldades y dan a luz iniquidad. Es lo mismo en cierto modo que nos está diciendo Santiago. ¿En dónde empieza el pecado? El pecado empieza dentro de nosotros, es concebido dentro de nosotros, y obviamente cuando es consumado, pues es como dar a luz. Se hace la referencia o se asemeja o se hace la analogía, comparación con el nacimiento. ¿Cuándo hay una nueva vida en la mujer? Pues desde que concibe. Pero ¿cuándo se va a ver esa nueva vida? Pues cuando da a luz. Pero la nueva vida ya estaba. Ahora, si lo pasamos a la analogía que está dando aquí Santiago y Isaías, nos está diciendo, el pecado es concebido adentro y ya está. Cuando da luz, cuando sale la luz, cuando se manifiesta, pues no quiere decir que ahí es cuando se peca, ya había pecado. Y entonces dice, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Por eso es que el Señor, por ejemplo, dijo que cualquiera que dijera a su hermano fatuo, tonto, necio, pues es como si lo matara, como si cometiera homicidio, porque ya en su mente, en su corazón, ha sido concebido un deseo, ¿verdad?, de hacerle algo al hermano, y como no me lo puedo acabar, y matar, y ahorcar, pues por lo menos le digo una palabrota para tratar de herirle y lastimarle, pero yo ya traté de herirle y quizás hasta matarlo dentro de mi corazón. De igual manera el Señor Jesús dijo que cualquiera ve a una mujer para codiciarla, y adulteró con ella en su corazón. Uno no necesita caer en adulterio para ser adúltero. Cuando uno cae en adulterio está consumando lo que ya ha habido en su mente y en su corazón, lo que ya se concibió. Y ciertamente cuando ya lo llevamos a cabo, cuando lo consumamos, pues trae peores consecuencias. Otra vez Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Ahí ya es pecado en el momento que es concebido. Y el pecado, cuando es consumado, es decir, hecho, dice, da luz la muerte. Obviamente, hasta cierto punto podríamos decir, es mejor nada más pensarlo que hacerlo. A lo mejor usted alguna vez ha querido ahorcar al pastor, qué bueno que no lo ha hecho. Y por ese lado, pues es mejor, ¿verdad? Todavía tenemos pastor, gracias a Dios. Pero eso no quiere decir que no es pecado, porque ya lo concebí en mi mente y en mi corazón. Y es lo que está diciendo Dios a través de Isaías. Regresamos allá a 59. El problema del mundo es toda esta maldad y corrupción que hay. Era el problema de Judá e Israel. Vuelvo a leer el versículo 4 de Isaías 59. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¿Dónde conciben maldades? Pues adentro. Y cuando ya esa maldad llena nuestra mente y nuestro corazón, da luz la iniquidad. Es lo que está diciendo Santiago. Una vez que el pecado es concebido en nuestro ser y hemos pecado ya delante de Dios, con solamente el hecho de pensar con las cosas y en pensamiento pecar contra mi hermano, contra Dios, aunque no lo hayas pecado, pero si lo hago, pues todavía es mayor pecado y produce más terribles consecuencias. Habla de un lenguaje quizás que no nos guste mucho. Dice el versículo 5 que básicamente dentro de nosotros el pecado es como huevos de áspide. El que comiere sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras, ¿verdad? Que alguien lo apretara y de pronto empezaran a salir víboras de su boca. Pues eso es el pecado. Esa es la maldad que hay adentro de nosotros. Esa es la maldad que dice hay en nuestra lengua, en nuestros labios, cuando decimos o hacemos cosas que no debemos de hacer. Dice el 6, ustedes no serán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que trataron de hacer?
el hombre trata de cubrir su pecado. En cierto modo piensa que las obras que hace, las buenas obras que puede hacer, pueden cubrir su pecado. Pero dice que ni de sus obras serán cubiertos, porque sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus obras están podridas, a los ojos de Dios no sirven, porque están hechos por personas que están corrompidas por el pecado. Dice el 7, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad y destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellos fuere no conocerá paz. Esa es la maldad del hombre, el hombre que corre para hacer el mal, que está esperando la oportunidad para hacer lo que es malo, que sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, pero que el camino que sigue es un camino de muerte, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No va a haber justicia en sus caminos, no va a haber paz, sus veredas son torcidas, dice cualquiera que por ellos fuere, no conocerá paz, no tendrá consuelo, será destruido. Este pasaje me hace pensar mucho en Romanos capítulo 3, si vamos a Romanos 3. Entonces aquí no entra que hoy en día la gente dice que por nuestras generaciones somos, por ejemplo, en mi caso, ebrios, que por mi generación soy lo que soy, porque muchos hermanos creemos eso, ¿no? Que la maldición viene de atrás. Pues sí afecta, sin duda. O sea, sí nos afecta el hecho de la vida que hayamos llevado en nuestra niñez, en nuestra juventud, de la enseñanza que recibimos. Sin duda sí afecta, pero no podemos echar la culpa a eso. Y tenemos que reconocer, y es lo que Dios quiere que reconozca a su pueblo, que el problema no es externo, el problema está en nosotros. El problema somos nosotros. Siempre le queremos echar la culpa a los demás, a Satanás, al mundo, a nuestros padres, a nuestros hijos, al vecino, a la sociedad, a los presidentes, a los gobernadores. Y no quiere decir que no tengan su responsabilidad, y no quiere decir que no haya problema con todo esto que nos afecte, pero tenemos que llegar al punto que tenemos que reconocer que el problema somos nosotros. El problema es el pecado que hay en nosotros. Eso es lo que necesita reconocer el mundo. Romanos 3:9 dice, salud. Romanos 3:9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos, hablando de como judíos. Dice de ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está tomando algunos versículos de Isaías 59. Y este pasaje el apóstol Pablo lo usa para demostrar que todo hombre está bajo pecado. Dice, no hay justo ni a uno, y usted dirá, hermano, pero ¿y Santa Teresa de Calcuta? San Martín de Porres, San Francisco de Asís, personas que podríamos decir que bárbaros. Job en la Biblia, Noé que dice que eran justos, dice no hay justo ni a uno. Nadie es lo suficientemente justo para estar bien delante de Dios. Y entonces si no es lo suficientemente justo, pues no es justo, tiene que ser justo. Dice 12, no hay quien le entienda, no hay quien busque a Dios, hermano. Pero pues si estamos viendo que hay un montón de religiones, eso habla de que el hombre está buscando a Dios. Hay jóvenes en los seminarios mormones, en los seminarios católicos, hay jóvenes en todos lados del mundo, budistas, hindúes, que
están buscando a Dios en monasterios, el Dalai Lama. ¿Cómo es que dice aquí no hay que busque a Dios? Porque es la realidad. Porque realmente no están buscando a Dios. Están siguiendo su propio camino. La religión a fin de cuentas es el intento del hombre de llegar a Dios. Entonces cualquier religión es el intento propio del hombre para llegar a Dios, pero no es el camino que Dios ha establecido. Por lo tanto, están buscando a Dios, pero a su propia manera. Entonces no están buscando a Dios. Porque Dios, para ser buscado, necesita ser buscado de la forma que Él ha puesto. Y el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos al cielo. No todas las religiones van a Dios. El único camino es Jesucristo, porque Él dice: nadie puede venir al Padre si no es por mí. Así que si cualquiera está buscando por otra religión a Dios, por otro camino a Dios, está buscando a Dios de su manera, pero no está buscando realmente a Dios. No hay quien busque a Dios realmente. Dice: todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, ¿y el Teletón? Entonces todo lo que diga el Teletón no sirve. Espero que haya dado para el Teletón. Pero ¿y toda la gente que da para el Teletón? Están haciendo cosas buenas. Sí, están haciendo cosas buenas desde el punto de vista humano, pero para Dios esas obras no sirven. No hay obra que el hombre pueda hacer buena que le sirva, porque por la corrupción que hay en él, todas las obras son contaminadas por causa del pecado. Un ejemplo que se nos da cuando estudiamos la forma de evangelizar, el método de evangelismo exclusivo, es la de los huevos. Usted puede tener 10, 20 huevos buenos y un huevo malo, y usted lo revuelve para hacer, aunque sean 20, 50, 60 huevos con un huevo malo. Cada vez que lo haga, el huevo malo va a echar a perder el sabor de todos los buenos. De tal manera que usted puede hacer muchas cosas buenas, pero con una cosa mala que haga, corrompe y destruye todo lo bueno que puede hacer. Entonces, no hay quien haga lo bueno, dice, no hay ni siquiera uno. Y así como nos dijo Isaías, dice el versículo 13: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. No tiene una bolita aquí, ¿verdad? Ni yo tampoco. Pero nuestros labios son, y tiene la capacidad, como un áspid, para destruir. Dice: su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de delante de sus ojos. Es lo mismo que está diciendo Isaías 59. El camino del hombre es un camino de muerte. Seguir en ese camino traerá desventura y quebrantamiento. Aunque quizás pareciera bonito o deleitoso para el hombre pecar, su fin es muerte. Habrá quebranto y destrucción. No habrá paz. Así que, ¿cuál es el problema del mundo? Dice, vamos a regresar a Isaías 59:1. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Es decir, Dios puede salvar, su mano no se ha cortado, su mano es tan grande que puede salvar a cualquiera. Ni se ha grabado su oído para oír. Él ciertamente está dispuesto a escuchar. Pero ¿dónde está el problema? Dice el 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuál es el problema del mundo? ¿Por qué a veces pareciera que Dios deja, no escucha, no hace algo? Tiene que ver con que nosotros mismos hemos hecho una barrera por causa de nuestra maldad, de nuestro pecado, que impide ciertamente que Dios responda, que Dios no escuche y que las cosas pues ciertamente vayan como están. En el versículo número 4 dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Y en ese sentido, tristemente, pues no hay nadie.
muchas veces que diga las cosas que nos haga ver nuestro pecado y nuestra maldad. Y en ese sentido, pues dice Dios, con tristeza no hay quien hable la verdad. Y esto trae como consecuencia, pues todas las cosas que estamos viendo. Dice el versículo 9 de Isaías 59, seguimos nuestra lectura. Dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en la oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. El hombre está ciego, el hombre está en tinieblas, el hombre tropieza, el hombre está en oscuridad y está sufriendo. Dice, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Y sin embargo dice, no hay salvación, no hay justicia. Y entonces estamos viendo que en nuestro mundo hay muchas cosas difíciles que están pasando, muchas cosas difíciles que están sucediendo, y le queremos echar la culpa a Dios, al gobierno, a las autoridades, al vecino, a nuestra familia. Le echamos la culpa a medio mundo sin reconocer que el problema está en nosotros. Esta oscuridad, estas tinieblas, esta ceguera espiritual, el que haya tantas religiones y haya gente que crea tantas barbaridades hoy, ¿verdad? En tantas religiones y crea tanta mentira, tiene que ver con el mismo pecado del hombre. Dice el versículo 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar contra Jehová y al apartarse de pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Todo esto es consecuencia de nuestras rebeliones y de nuestros pecados. Entonces, nos preguntamos por qué al compartir el Evangelio hay muchas personas que rechazan el Evangelio. ¿Por qué no entienden el Evangelio? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo comprender lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros? Y la respuesta tiene que ver, pues, por causa del pecado. La maldad del hombre y el pecado del hombre, que viene desde Adán, nos ha hecho estar ciegos, nos ha hecho estar en tinieblas, nos ha hecho estar en lugares oscuros, nos hace estar como muertos. Y aunque estamos sufriendo quizás como osos gruñendo y como palomas gimiendo, aún así no hay salvación. ¿Por qué? Dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. El problema del mundo, el problema de todo lo que sucede en el mundo es el pecado del hombre. Le queremos echar la culpa a los demás, le queremos echar la culpa a Satanás, le queremos echar la culpa al mundo de nuestros pecados. Ellos solamente ponen la ocasión, pero el pecado está en mí, y es mi pecado lo que me lleva a ser tentado y seducido, y es mi pecado lo que me lleva a rebelarme y hacer cosas que no son bien delante de Dios y sufrir las consecuencias. No tengo que echar la culpa a nadie más, tengo que ser capaz de, con madurez espiritual, reconocer que el problema en el que estoy es por mi propio pecado. Y que si Dios a veces no me ha escuchado, y si Dios a veces no ha hecho lo que yo esperaría que hiciera, no es porque Dios no pueda hacerlo. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar, su oído no se ha grabado para oír. Dios está dispuesto a escuchar y Dios está dispuesto a hacer, pero el problema es que el hombre no quiere volverse a Dios. Ese se llama, está haciendo en Isaías 59, al arrepentimiento. Pero ciertamente, en cierto modo, el hombre no puede hacerlo, porque el pecado lo ciega, le impide poder ver las cosas de Dios, le impide poder volverse a Dios. Y aunque está sufriendo y gruñendo
y gimiendo, y quizás pudiera decir, ¿quién me podría librar de esto? No está dispuesto a arrepentirse, a volverse a Dios, y en cierto modo tampoco puede, porque el mismo pecado le ciega, le esclaviza, le impide volverse a Dios. Y muchas veces entonces la consecuencia de esto, de que el hombre se rebele y prefiera su pecado, como consecuencia a veces Dios permite entonces que la persona se pierda cada vez más, se hunda cada vez más en su maldad y que al final de cuentas se condene. Dice en el versículo 15, para que vayamos a Romanos, dice el 15, y se hace con el 15, y la verdad fue, ¿qué dice? Detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció en derecho. Dios se desagrada de ver que la verdad es detenida, y que aquellos que tratan de hacer el bien, que se apartan del mal, sean puestos en prisión, o tengan que sufrir, o padecer tribulación o persecución por causa de su fe, de su apartarse del mal. Y esto, todo lo que estamos diciendo también, en cierto modo, Pablo nos lo recuerda ahí en Romanos, capítulo 1. Romanos 1:16. Básicamente lo mismo que está diciendo Isaías. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dios puede, por medio del Evangelio, salvar a cualquier persona, en cualquier parte del mundo, no importa los pecados que haya cometido, no importa el grado de maldad al que haya llegado, el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Y entonces nos preguntamos por qué no todo el mundo es salvo. ¿Por qué predicamos el Evangelio y hay personas que no lo aceptan y lo rechazan? ¿Por qué, si la solución a los problemas de este mundo es el Evangelio y es poder de Dios y la mano de Dios no se ha cortado para salvar y Dios puede escuchar al que se vuelve y dice, Señor, sálvame? Y Dios lo puede hacer. ¿Por qué no sucede? Dice el versículo 18, inmediatamente que ha dicho estas cosas, Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que ¿qué hacen? Detienen con injusticia la verdad. Es lo mismo que está diciendo Isaías, que se detiene la verdad. Es decir, que ciertamente, por un lado quizás fallamos nosotros al no predicar el Evangelio, pero por otro lado también es cierto que hay muchas personas que aunque escuchan la verdad y escuchan el Evangelio, aún así lo rechazan. E incluso buscan detener esa verdad. Buscan que el Evangelio no sea predicado. Buscan detener la verdad de Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Dios ha dado testimonio tanto en su palabra como a través de su creación de que Él existe, que Él tiene poder, que Él es Dios. Cada vez que un científico estudia y analiza la creación de Dios, se queda con la boca abierta, literalmente, en el sentido de que se sorprende, se maravilla, y encontramos al científico diciendo, no podemos explicar esto. Encontramos al científico diciendo, es algo impresionante, esto no tiene explicación. Pues no tiene explicación porque es obra de Dios, porque es creación de Dios.
Estoy convencido que si hay tantos misterios que Dios ha dejado en la naturaleza, para el hombre es para eso, para que se dé cuenta que Dios hizo todas las cosas. Que al no tener la capacidad para explicar o entender todo, le humillen y le hagan reconocer que hay un Dios que hizo todas. Por ahí en la semana vi un reportaje sobre los pulpos, ya le había yo comentado que por ahí algún científico dice que los pulpos son aliens, es decir, extraterrestres, que no pueden ser de aquí de la Tierra, que seguramente vivieron en algún meteorito o asteroide y vinieron a dar los pulpos, que los pulpos no son de esta generación. Y parte de la razón que dicen tiene que ver con que tienen 2 cerebros, 3 corazones. Y lo más sorprendente que han visto es cómo los pulpos son inteligentes, ¿verdad? En el reportaje que estaban pasando, ¿verdad? Emitieron como experimento un cangrejo en un frasco de vidrio cerrado, como de mayonesa, al agua con el pulpo, y lo grabaron, y el pulpo estuvo dándole vueltas, tocando el vaso, buscándole la forma, hasta que se sube arriba del vaso, con sus tentáculos abre la tapa y se mete para comerse el cangrejo. Y dicen, ¡los pulpos son inteligentes! Bueno, sin duda Dios les ha dado cierta capacidad, hacen esas cosas porque Dios se las ha dado. Pero bueno, si falta el inteligente que ya se hubiera salido del agua, no dejaría que se los comieran, ¿verdad? Esta semana comí pulpo en chocolate. Entonces, por muy inteligente que sea el pulpo, vino a dar a mi plato. Pero entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué hace? Los científicos estaban hablando de esto, es algo impresionante. Tienen que venir de otro planeta. Son seres extraordinarios, además que presentaron que hay varias especies de pulpo que pueden cambiar de piel y acomodarse exactamente a lugares donde están, y que hasta les pusieron tapetes de diferentes figuras y cómo hacían la figura tal como el tapete en el fondo del mar para que nadie los viera. Tienen la capacidad de cambiar, y uno dice, eso es algo sorprendente. Los científicos no tienen explicación. Pero en vez de reconocer que eso no tiene explicación porque Dios lo hizo, y que Dios es tan grande, tan sabio y tan inteligente como para hacer un animal así, y sorprendernos y hacernos ver que Él es Dios, a pesar de eso, prefieren hacer lo contrario, negar a Dios. Dice el versículo 21 de Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se amanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, semejante de... Ciertamente a lo largo de la historia ha habido hombres que han adorado aves, que han adorado cuadrúpedos, a vacas y han adorado reptiles. Pero también a cierto punto con la teoría de evolución, pues básicamente algunos dicen que su mamá es una reptil, su papá es una vaca, ¿verdad? Porque algunos dicen que venimos del chango, ¿verdad? Pero algunos dicen que venimos desde las especies más inferiores. Entonces, tenemos un abuelito víbora por ahí, cendura, un abuelito vaca, un ave, un abuelito halcón. Y entonces, hasta cierto punto, prefiere creer que venimos de esos animales a que Dios nos hizo. A fin de cuentas, cambia la gloria de Dios. ¿Y qué trae como consecuencia de tener la verdad, de no decir la verdad, el que el Evangelio sea detenido? Porque este Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, el problema no es el Evangelio. El problema es que algo lo detiene. Y esto empieza porque el hombre se rebela contra Dios, no quiere tomar en cuenta a Dios, se olvida de Dios, prefiere decir que Dios no hizo las cosas y prefiere decir que son producto de la evolución, prefiere explicar las cosas de otra manera diciendo que el pulpo viene de los extraterrestres, a reconocer que Dios hizo esas cosas. Cuando el hombre hace esto, ¿qué hace Dios? Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron su natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaban tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, dolentes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no son las hacen, sino también se complacen con los que las practican. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad del hombre? ¿Hasta dónde puede llegar esta perversidad del hombre? Pues ciertamente puede llegar a cuestiones terribles. Y entonces nos preguntamos por qué Dios está permitiendo tantas de estas cosas en nuestro mundo, y la respuesta es: el problema no es que Dios no pueda salvar. Y ciertamente, sin duda Dios va a salvar a muchas personas, aún en contra de su voluntad, de cierto modo, porque nadie quiere, porque dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios realmente. Entonces, dice Isaías 59:9, repasando los versículos más importantes. Isaías 59:1 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. No hay problema en Dios. El problema no está en Dios. Dios puede salvar y Dios puede escuchar la oración. El problema es dos: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Y dice el 4: no hay quien clame por justicia, ni en quien juzgue por la verdad. El problema está en que el hombre tiene pecado, y es ese pecado el que hace una barrera, y que a veces el mundo vaya en el camino en el que va, porque se ha revelado, ha detenido la verdad, ha detenido con injusticia el evangelio, la verdad de Dios. Prefiere su vida, prefiere su pecado, le dice a Dios: Dios, no te metas con nosotros, no queremos, Dios, estás muerto, ¿verdad? Si usted se ha preguntado por qué la película se llama Dios no está muerto, y que de alguna manera tiene que ver con el ateísmo, usted diría: bueno, el ateísmo enseña que Dios no existe. Pero básicamente sería lo mismo decir Dios está muerto, porque si Dios está muerto, pues entonces ya no tiene nada que ver con nosotros. O si Dios se ha ido lejos y nos dejó y nos abandonó, nada tiene que ver con nosotros. Y entonces eso es lo que el mundo quiere, decir que está muerto, que está lejos, que no está aquí, que no existe. Y eso trae como consecuencia todo el pecado que hoy vemos. Que haya mucha gente que esté todavía cegada en oscuridad, en tinieblas, que está sufriendo en su pecado, que está sufriendo en su maldad, y que siga ahí, no porque Dios no pueda salvar. Dios puede salvar y Dios puede escuchar la oración. El problema está en que nuestras rebeliones, dice el 12, se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El problema tiene que ver con el versículo 14: y el derecho se retribuyó, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. 15: y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Ningún hombre puede salvar a otro hombre en un sentido, porque está en la misma situación, en la misma condición, en un sentido. Entonces, ¿de quién viene la salvación? La salvación viene de Dios. Dice que lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Y aquí
está refiriendo no al hombre, sino a Dios hecho hombre, que vino para salvarnos y para darnos la justicia que necesitamos para poder estar bien delante de Dios. Básicamente lo que Isaías 59 dice es que nadie se puede salvar a sí mismo. El problema de nuestro pecado es tan grave, es tan grande, que hace una división, una pared entre nosotros y Dios, que hace que sea imposible, nos ciega, nos hace estar en la oscuridad como muertos, y aunque estamos sufriendo por causa del pecado, el pecado impide una reconciliación. Desde el punto de vista humano, para el hombre es imposible que el hombre se pueda salvar a sí mismo, pero para Dios nada es imposible. Y es lo que vamos a ver para terminar Isaías 59 en la próxima clase, de aquí a 8 días, si el Señor lo permite, hablando de la salvación de Dios. En un mundo en el que Dios está dejando que muchos sigan su camino, es cierto, Dios está dejando que muchos sigan su camino, los está dejando estar atestados de maldad y de iniquidad. También es cierto que Dios va a rescatar a algunos, los va a tomar y no los va a dejar seguir su camino, como en el caso de usted y de mí, que no nos dejó seguir nuestro camino. Nosotros queríamos seguir pecando, nosotros queríamos seguir rebeldes, nosotros queríamos seguir como estábamos, pero Dios nos tomó y no nos dejó seguir nuestro camino, y esto es por su gracia, por su misericordia, y reconocemos que no es por nosotros. Nosotros, como los demás, seguiríamos el camino al infierno, a la condenación, y lo único que podemos decir a nuestro favor es que Dios tuvo misericordia de nosotros, porque si no estaríamos exactamente en la misma condición. Pero Isaías 59 nos ayuda a entender por qué el mundo está como está, por qué hay tanta maldad, por qué cada vez hay más depravación. Si usted se pregunta por qué cada vez es una notoria más pública tanta maldad, tanta depravación, tiene que ver con que el hombre no está tomando en cuenta a Dios, lo está sacando de su sociedad, lo está sacando del mundo, en cierto modo no quiere que Dios se meta en ningún problema. El hombre dice, no, Dios te equivocaste, yo no soy hombre, soy mujer. La mujer dice, no, Dios te equivocaste, yo no soy mujer, soy hombre. Y ese rechazo, esa rebelión, ese rechazar la verdad, rechazar la palabra de Dios, está haciendo que nuestro mundo sea un mundo atestado y lleno de maldad, terrible, de una manera extrema. Quizás veremos todavía cosas peores, no sé si ya llegamos al punto más extremoso, pero ciertamente lo que nosotros tenemos que hacer, y lo único que puede dar una oportunidad a alguien en esta condición es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Que prediquemos el Evangelio. Sabemos que la mayoría de la gente no se va a salvar por causa de su pecado, y Dios la va a dejar seguir su camino, pero pidamos a Dios que conceda que algunos se arrepientan, conozcan a Cristo, Dios tenga misericordia de ellos, para que ellos puedan ser salvados y librados, como dice la escritura, de esta perversa generación. Si ya decían perversa en tiempo de los apóstoles, ahora imagínense qué dirían los apóstoles de nuestra generación. Entonces, que Dios nos ayude pues, a entender estas cosas y poder comprender por qué el mundo está como está. El problema del mundo es el pecado del hombre. El problema somos nosotros. Nos estamos quejando de dónde nos circula y le estamos echando la culpa al gobierno de dónde nos circula, que no hizo lo necesario, cuando el problema de todo lo que está sucediendo y las consecuencias que está viendo, pues es problema del mismo hombre. De que en los años 50, 70, pues tranquilamente todo el mundo hizo coche, hizo tantas cosas que pues ahora ya casi es irreversible el daño. Le queremos echar la culpa a alguien más, hacemos marchas y protestas, pero no vamos a estar bien con Dios hasta que no reconozcamos que el problema somos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra en Isaías 59, una palabra para nuestra vida actual. Ciertamente estamos conscientes que hay mucho pecado en el mundo, hay mucha maldad, y reconocemos que el problema somos nosotros. No eres tú, no podemos echarte la culpa a ti. Tú, al contrario, has buscado salvar a lo largo de toda esta maldad que hay algunos hombres por tu gracia y tu misericordia. Gracias porque nosotros, queriendo seguir nuestro camino,
tus ojos en nosotros y nos salvaste por pura gracia, por pura misericordia, porque lo que merecíamos era seguir en ese camino, porque nos habíamos rebelado y merecíamos la condenación. Gracias por abrir nuestros ojos, gracias por darnos el entendimiento, gracias por poder entender lo que tú hiciste y poder ser salvos. Gracias porque alguien nos predicó del Evangelio, gracias porque alguien se atrevió a hablarnos de Cristo. Gracias, Señor, por tus palabras. Pedimos que tú nos ayudes a ver la realidad que hay en el mundo, en un mundo lleno de oscuridad, tinieblas, donde le echamos la culpa a todo el mundo, y que podamos predicar la verdad de que el problema somos nosotros, el problema es el pecado del hombre, y que lo que hay que hacer es reconciliarse contigo. Ayúdanos a predicar tu palabra, ayúdanos a predicar el Evangelio, tomar el valor para levantarnos y hablar de tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Gracias por este tiempo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasamos al culto ya hasta